Buenos días a todos, bienvenidos al segundo desayuno de Bionox en esta mañana, que vamos a tener la ocasión de compartir sin croissants, pero la próxima vez prometemos traer churros con tres amigos con los cuales he tenido la suerte de coincidir en alguna ocasión por vídeo o de presencia física. Esta vez vamos a contar con la presencia de Eduardo Evia, traumatólogo, jefe de servicio durante muchos años de la Fraternidad en Madrid. Actualmente dirige la unidad de columna en la Clínica Universitaria de Madrid, también perteneciente a la Clínica Universitaria de Pamplona. Es uno de los mayores conocedores de lo que se llama el balance sagital y tiene una desgracia que además le gustan los toros y es un excelente cirujano taurino, aunque eso a veces no es políticamente correcto. Sandra Molina, pues la conocí a raíz de mis problemas de espalda. Llevo varios años colaborando con ella y es una referencia en la fisioterapia y sobre todo en la fisioterapia de la patología vertebral. Y con Antonio Campuano, pertenece a la empresa DIRS y me quedé prendado de su tecnología cuando oí por primera vez hablar de un equipo que se llama Formetric y que sirve para hacer, y probablemente Eduardo tendrá la oportunidad de verlo, que no sé si lo conoce todavía o no, cómo se puede hacer estudios de columna, de patología, de curvas, de escoliosis, de dismetría sin tener que utilizar rayos X para ver esas vértebras y cómo se evoluciona. Lo primero que os pediría, como algo ya que está institucionalizado, es, Eduardo, ¿quién es Sí. Eduardo Evia? ¿Quién es Eduardo Evia? ¿Y por qué, aparte de tener la desgracia de ser mi amigo, estás aquí? Bueno, fundamentalmente yo creo que por ser tu amigo de tantos años y haber compartido tantas jornadas de cirugía y de congresos, estuvimos juntos en la junta directiva del Neurorrakis y, hombre, siempre es difícil definirse a uno mismo, pero yo diría que soy un entusiasta de la cirugía de la columna, un poco por las casualidades de la vida que me llevaron a nada más terminar la residencia e incorporarme a un servicio de columna potente como el del Hospital Ramón y Cajal, donde estuve casi 8 años. Y a raíz de eso, pues ya seguir practicando la cirugía de raquis y seguir aprendiendo de amigos como Juan y de las reuniones que hacemos y las cirugías que compartimos. Pues muchas gracias. Sandra, ¿quién es Sandra Molina? Hola, buenos días. Pues yo me dedico más al mundo de la fisioterapia. Llevo ya casi 25 años dedicada casi exclusivamente a la fisioterapia. Y nada, estudié en Madrid. Yo empecé dedicándome al mundo deportivo. Trabajé y me formé con un montón de médicos, viajé muchísimo con equipos y para mí el deporte era lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, me vine a vivir a Tolosa, a un pueblecito de San Sebastián, y cambié un poco pues la forma, ¿no?, de trabajar empecé a tratar gente pues con patología de columna bastante complicada. Y bueno, me empecé un poco a interesar más también por ese tipo de lesiones, ¿no? No tanto el mundo del deporte, sino también un poco la parte degenerativa, ¿no? Y bueno, me empecé a especializar y a día de hoy, bueno, pues tenemos una consulta que nos dedicamos sobre todo a eso, a patología degenerativa. Tengo un equipo fantástico de fisios y de preparadores físicos que al final, bueno, pues hacemos un abordaje del paciente totalmente diferente. Y bueno, yo creo que al final la clave del éxito, ¿no?, en el tratamiento que tenemos hoy en día es ese trabajo multidisciplinar que tenemos tanto con vosotros, con los médicos, como pues adaptadores, con traumas, con neurocirujanos. Y para mí es un poco la clave, ¿no?, en el trabajo de hoy en día. Muy bien, gracias. Y Antonio, buenos días. Buenos Buenos días, días. gracias por la invitación. Pues ¿Y yo quién trabajo, es Antonio Campuano y sí, en el mundo en que está, qué hace? ¿Qué nos pues ofrece a los médicos y a los de fisioterapeutas? apellido soy italiano, pero trabajo por la compañía Diers, estamos en Alemania y trabajo en ventas, pero no es vender un equipo innovativo, es también aconsejar a los terapeutas, médicos de lo que sirve
Es como cuantificar algo que tiene el paciente, porque es el objetivo de ya, tratar al final el paciente. Eso es lo que tiene cada mundo. Ya. Yo soy gerente de ventas internacional, así cada país tiene su objetivo, pero al final todo es lo mismo. Ya, desde 17 años, ya estoy muy contento ya de estar aquí hoy. Gracias. Y entrando en materia, Eduardo, la primera pregunta para ti, porque uno de los temas que se ha puesto de moda es lo que llamamos el balance sagital. Explícanos en palabras sencillas qué es eso del balance sagital y qué supone perder el balance sagital, porque eso no se perderá de la noche a la mañana. ¿Y qué camino hay que Eh, recorrer? bueno, el balance sagital, bueno, como su nombre indica, es un poco el plano lateral de la columna, ¿no? Durante, bueno, prácticamente hasta finales del siglo pasado, hasta hace 20 o 30 años, no se consideraban las deformidades de columna más que en el plano frontal. Solo se hablaba de las escoliosis y de las descompensaciones de las escoliosis, si eran hacia la derecha, hacia la izquierda, pero no se hablaba mucho del balance, no se habla mucho del plano sagital, sobre todo de la importancia que acompañaba cualquier deformidad en el plano sagital. Y, y todo empezó un poco por ahí, por considerar la escoliosis como una deformidad en tres dimensiones, en la cual también influía la rotación y la pérdida del plano sagital, o si había o no había equilibrio. Bueno, quizá un poco más a partir de los años 80 del siglo pasado ya se empezó a hablar de la deformidad 3D y después ya de la prioridad del balance, de la prioridad del plano sagital. Entonces, el balance sagital es un poco la consideración aislada del plano lateral de la columna, una visión lateral de cómo debe estar la columna estacionada, como todo el mundo sabe, su lordosis cervical, su cifosis torácica y su lordosis lumbar, y el sacro, que es un hueso que es un poco cifótico. Y ese equilibrio de las curvas es lo que forma el balance sagital. Si esas curvas se encuentran dentro de los parámetros normales y sobre todo si la línea de plomada que hay desde la segunda vértebra, vamos, desde la segunda vértebra cervical hasta el borde anterior del sacro, esa línea de la plomada, si cae en el sacro y si cae en ese punto, pues se considera que el plano sagital está balanceado y está equilibrado. Si la línea se va hacia adelante, tenemos un desequilibrio anterior, que es lo más habitual, y si la línea se va hacia atrás, tenemos un desequilibrio posterior, que suele ser postural o generalmente por un empeño de la persona que se hace la radiografía en ponerse demasiado erecta y no en su postura relajada, ¿no? El desequilibrio hacia atrás espontáneo, digamos, es bastante infrecuente porque, como luego quizá tengamos más tiempo de extendernos, la compensación de la columna suele ser irse hacia adelante y por eso las personas que tienen alguna patología de columna se van hacia adelante en lo que llamamos la cantocornia o el desequilibrio sagital anterior. Por tanto, el desequilibrio sagital posterior, salvo una persona que esté operada y que se haya corregido desproporcionadamente las curvas, no suele ser una postura fisiológica normal, puesto que la persona tiende a compensarlo hacia adelante. Entonces, diríamos que en esta primera intervención tuya, que el balance sagital o naces con un desbalance o lo normal es que se genere a lo largo de la vida y por lo tanto sea un problema sobre todo de personas mayores. Efectivamente, el desbalance, o sea, las alteraciones del plano sagital se pueden producir también en personas jóvenes, fundamentalmente si acompañan a una escoliosis o si tienes una hipercifosis como la enfermedad de Sewerman o algún problema de este tipo, sí que puede haber
una alteración del plano sagital, pero no disbalance. Efectivamente, el disbalance como tal sí que es propio de los procesos degenerativos y del aumento fundamentalmente de la lordosis y de la inclinación del sacro o de las hipercifosis, muy habitualmente por las fracturas vertebrales osteoporóticas, que llevan a desequilibrar el tórax desde el punto de vista lateral, y eso sí sería un disbalance sagital propiamente dicho, como bien has apuntado. Sandra, ¿os llegan muchos pacientes hablando de que tienen una alteración del balance sagital? ¿O vosotros hasta ahora ese concepto de alteración del balance sagital es algo que empieza a llegar nuevo al mundo de la fisioterapia? Bueno, el paciente cuando viene a consulta, lo primero que te dice es dónde le duele, ¿no? Es una lumbalgia, ¿no? Pero no va más allá. Muchas veces él no sabe si tiene un desbalance o no tiene un desbalance. Él lo que mira es dónde le duele, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que ir más allá y buscar si existe o no existe ese desbalance muscular, o sea, ese desbalance sagital. Entonces, al final, eso lo hacemos en la primera historia clínica, ¿no? Nosotros cuando viene el paciente no nos centramos solamente en la sintomatología que traiga. Entonces, al final lo que buscamos es un estudio de por qué, qué le ha producido esa lesión, ¿no? Entonces, yo siempre digo al paciente que cuando vienes con una patología, nosotros en consulta no tratamos solo patología aguda, casi todo lo que tratamos ahora mismo es patología crónica. Y esa patología crónica, el tejido va a tener una adaptación. Entonces, va a haber unas descompensaciones. Entonces, yo le digo al paciente que tratarle su sintomatología solo, ese dolor lumbar, para mí es un parche. O sea, le voy a quitar el dolor, pero no voy a ir a buscar la causa de lo que tiene, ¿no? Entonces, nosotros le tenemos que explicar muy bien al paciente qué es lo que le vamos a hacer y por qué voy a hacerle un trabajo postural, porque él no sabe, o sea, él viene para que le trates la lumbar, ¿no? Entonces, somos más nosotros los que tenemos que explicarle a ellos o sea, y hacerles conscientes y sobre todo trabajar mucho a nivel preventivo, porque el paciente no entiende la parte preventiva. Nosotros dividimos los tratamientos como en dos fases, ¿no? La primera fase, intentar quitarles el dolor, y la segunda fase, implicarles a él en el tratamiento. Para mí no conseguimos cambiar una postura de un paciente de un día para otro. O sea, tenemos que ir reeducando a ese paciente a que sea consciente de su postura y de lo que tiene que ir cambiando. Entonces es más un trabajo nuestro lo que hacemos. ¿Os llegan enfermos con el diagnóstico médico si llegan enfermos remitidos de alteración postural, alteración del balance sagital, o simplemente llegan enfermos con dolor lumbar, rogamos tratamiento fisioterápico? Generalmente dolor lumbar. Generalmente dolor lumbar o cervicalgias o lumbalgias o Eduardo, patología de Dime. discopatías. Eduardo, ¿tú crees que antes de llegar a lo que será el final de una cirugía, que lo veremos después, existen posibilidades de hacer cosas si realmente vemos que es una patología degenerativa para intentar mejorar eso a lo largo de la vida del paciente? Por supuesto, por supuesto. Iba a poneros una imagen que estaba aquí buscando de cómo el balance se puede compensar. O sea, cuando empieza a existir este desequilibrio de sagital y la línea deplomada ya no cae directamente sobre el sacro, pero si me permitís os voy a compartir la pantalla. Espérate, que lo tengo aquí minimizado. Compartir pantalla. Porque lo que vas a poner me va a venir muy bien para luego el siguiente invitado, que será Antonio, darle el pie a esa entrada. Vale, ¿Veis esta aquí. pantalla? Ujú. No sé si veis esta Sí, serie de sí, fotografías, son un poco sí, liosas, sí. pero tienes a la izquierda cómo la columna está compensada, una cifosis y una lordosis compensadas las dos, como una hipercifosis provoca una hiperlordosis con una listesis de las vértebras
empiezan a estar ya listésicas intentando irse hacia adelante y entonces el balance está compensado. Esta situación es la que se puede mantener mediante la fisioterapia y el fortalecimiento muscular, procurar el sacro mantenerlo en su punto, en los parámetros pélvicos normales, y evitar el desbalance que ya lleva a la columna hacia adelante y a caer en la línea de gravedad por delante del sacro y aumentar la descompensación, ¿no? ¿Qué pensarías, Eduardo, si te dijéramos que hoy en día existen posibilidades de hacer esto desde niños y sin tener que radiar al enfermo? Bueno, yo creo que efectivamente todo el mundo piensa más en esto. Si queréis, dejamos de compartir la pantalla, que Sí. es aquí. Compartir eh, pantalla, está compartiendo pantalla, como Salir, cierra la compartir pantalla y ya dejar está. de compartir, efectivamente, aquí. Sí, o sea, yo creo que el hecho de que estemos hablando de ello es una señal de que esto preocupa cada vez más y ver una persona con un desbalance sagital ya es preocupante y prevenirlo, pues es una línea de trabajo muy interesante y el hecho de que se pueda hacer y valorar y medir y pensar en ello y estar pensando en ello, pues es un buen síntoma de la calidad sanitaria que yo creo que se va consiguiendo en cuanto a la atención a los problemas de la columna vertebral, ¿no? Antonio, vamos contigo. Hemos hablado del desbalance desde un punto de vista médico y de las posibilidades de un punto de vista fisioterapéutico. Exacto. ¿Qué Pues podéis aportarnos vosotros o qué nos aportáis de innovación al mundo de la fisioterapia, por un lado, porque yo sé que lo están usando, y qué vais a aportarnos a los médicos para evitar, si se puede, llegar a las cirugías si hacemos controles previos antes y sin riesgos a los pacientes? ¿Tenéis algo? Sí, la tarea de DIRS hace 25 años era de desarrollar un equipo que ya puede medir la columna en escoliosis para evitar radiografía. Eso fue la tarea hace 27 años. Como lo ha dicho el doctor Evia, claro, son de las tres dimensiones que hemos podido medir con un sistema donde tenemos el proyector, una telecámara que está calibrada y el paciente ya se pone habitualmente sin cambiar su postura sagital, porque radiografía se hace con los hombros así, el paciente no debe respirar y algo así. Esa era la tarea inicialmente. Ah, y después del primer desarrollo, el segundo sistema ya, el fundador de la compañía ya ha puesto más detalles en parámetros como ángulo cifótico, lordótico, con ese sistema, el que se llama DIRS Formetric, que ya lo tenemos desde 25, 27 años en el mercado. Así, la documentación sagital, eso es como la parte inicial de toda la historia de DIRS, ¿ya? Le voy a mostrar dos casos o dos vistas del sistema después de una medición para que puedan visualizar lo que hace el sistema en, creo, son no, menos de 5 segundos. El paciente viene en la clínica, por ejemplo, tiene un dolor, como lo ha dicho Sandra, por ejemplo, y ya vamos a medir el paciente y después el tratamiento viene del experto, del doctor, del fisioterapeuta, etcétera, ¿vale? Voy a compartir el software. Aquí se puede hacer esta prueba tanto en niños como en adultos, entiendo, Sí, porque no hay claro, ningún problema. eso es. Incluso en deportistas que van a ser fichados por grandes equipos tampoco tendrían riesgos de someterse a una prueba radiológica. Claro, porque la tarea siempre es evitar radiaciones por motivos que conocemos, es cáncer y porque la gente tiene miedo.
Claro, si tengo algo morfológico en la estructura ósea, eso, claro, tengo que hacer la radiografía para medir eso. Pero al final ya, si yo tengo un paciente donde ya veo que tiene algo de problemas sagittales, de escoliosis o algo de compensación de dolor, dolores, etcétera, ya puedo conseguir a medir el paciente en su follow-up con el DIRS para evitar radiografía o para evitar a poner una plumeada al paciente Una y ya. plomada. Sí, eso es. Vale, voy a tomar un paciente o un caso que se llama, lo tenemos aquí como ángulo cifótico lordótico. Si hablamos de la tercera edad de pacientes que tienen osteoporosis o patología de Scheuermann, por ejemplo, es como una degeneración ósea que yo puedo empezar a medir. A la derecha tenemos la imagen como el paciente viene medido, tenemos bandas de luz, eso deriva del sistema que le pone solamente luz a la superficie de la espalda del paciente sin poner marcadores en 95% de los casos, porque el sistema ya automáticamente va a buscar la vértebra prominente, las fosas lumbares y el punto sacro. Si voy a abrir la medición, el sistema únicamente graba entre 5 segundos el paciente y eso, todos los detalles, los números, los grados que veo aquí es después de una medición. Así, los datos están estándar, como digamos, es como lo tenemos listados en parámetros, pero también en gráficos, en imágenes. Para darle una orientación aquí, a la derecha vemos el 100% de la superficie de la espalda. Los puntitos amarillos son las fosas lumbares derecha e izquierda y ya puedo conseguir a cuantificar si el paciente tiene una torsión pélvica o una oblicuidad pélvica. Eso sería el leg length discrepancy, el cambiamiento funcional de la pelvis. Y si tengo una imagen detrás, yo puedo simplemente girar la imagen, así ya tengo mi vista lateral sagital. Y la pregunta sería, ¿cómo sabes que eso es la vista sagital? Es que el sistema siempre busca la concavidad y convexidad de la superficie que ha medido. Y, por ejemplo, aquí tengo las zonas azules y rojas. Eso significa que la roja sería la más conveja, que es el punto vértebra 7, y la más cóncava serían las fosas y el proceso espinoso. Así, si voy a girarlo, yo puedo también medir el proceso espinoso y me va a construir el sistema con un algoritmo de software la columna vertebral. Así yo puedo girar, medir y mostrar al paciente también cómo es su situación. Si tengo esa superficie, sabemos en estudios de Turner Smith, que ya es como el estudio nos ha ayudado a programar el sistema. Si tengo una rotación de superficie, por ejemplo, yo sé, ya está determinado que en esa zona también tengo una rotación ósea de las vértebras, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo vemos aquí en la curvatura roja derecha. Si voy a girar el paciente, como lo hemos visto aquí en la imagen, tengo la curvatura a la izquierda, la línea verde, donde veo mi ángulo cifótico y lordótico. Y para ir en detalle en eso, yo tengo mi hoja sagital para cuantificar todos los números que me sirven en el futuro, después y antes de tratar al paciente. Así el paciente viene, yo, por ejemplo, aquí yo sé que tiene osteoporosis, eso va a ser un problema de fractura más tarde, quién sabe cuándo está progresado, pero puedo cuantificar y comparar después de su fitoterapia o fisioterapia, no es solamente vitamina D, cuantificar si ha cambiado algo en su postura sagital. En el tema de osteoporosis, solo brevemente, tenemos una otra hoja
que me indica tipo de riesgo de fractura, porque el problema es que cuando tenemos osteoporosis, caso uno sería el paciente viene con dolor y ya no sabemos que tiene una fractura o que tiene osteoporosis. Hemos puesto el sistema en una universidad para un estudio y ellos han dicho, vale, vamos a hacer una probabilidad, un test de pacientes que tienen osteoporosis para medir cuál es el porcentaje, cuál es la inclinación que puede causar una fractura. Y eso lo hemos puesto también en el sistema. Si viene un paciente en su clínica y tiene el puntito que lo vemos aquí entre, por ejemplo, torácica 5 hasta 8, que es más de 40 grados, ya podemos indicar que tiene un riesgo de fractura en esa zona de 25%. Además, trámite torácica Antonio, 4 y 9, 50%. Antonio, Sí. una pregunta. Que me choca esto, porque no son sistemas todavía muy conocidos por mucha gente, estos sistemas. Siempre chocamos con, esto está admitido dentro de la sanidad alemana, tiene todos los certificados de, bueno, CE o MDR actualmente ya. MDR, Es decir, sí, se sí. considera un equipo sanitario y está aprobado en Alemania por lo menos para... En todo el mundo tenemos la nueva MDR que también está en España, obvio. Así, cada datos que damos en el sistema, ya claro, eso está certificado. Y también parámetros normativos, si lo ponemos, siempre tenemos que poner también el estudio. Por ejemplo, aquí eso es el Instituto de Osteología en Hamburgo, que nos ha dado los datos y podemos mostrarlo aquí. Y eso sirve para ya manejar el paciente con el objetivo de tratarlo, claro, en una cosa, y también manejarlo y hacerlo bienestar. Eso sería Eduardo. un ejemplo sanitario, ¿no?